una imitación de nuestro pastor, tan lleno de particularidades y predicados. Sería muy difícil imitarlo, no por la manera que él camina, o por todos sus dichos que nos hacen reír, o sus ojos bien grandes simulando sorpresa al vernos, o si ciñes el frente cuando decimos algo fuera de lugar. Ni mismo por su tic de agarrar su cinturón en la lateral, o su famoso por su reflujo mientras predica. Pero es porque en la biblioteca de Dios eres un ejemplar muy raro y muy especial, que en sus líneas, además de traer la manera intrínseca, los roles que son normalmente inherentes y que uno como oveja espera de un pastor, transpones las barreras de lo habitual y inusualmente decides ser nuestro amigo. Ese amigo que llama, pregunta, insiste, corrige, come junto, que actúa con el verbo en la tercera persona, pues se incluye en todo lo que ministra. Abraza, intercede, llora junto, siente el mismo sentimiento, celebras nuestras conquistas, sufres nuestras penas, dialogas con la sabiduría antes mismo de darnos tunda, siempre se importando con nuestro corazón, para no herir, mismo cuando su palabra, sin sangrar, nos corta. Nadando contra la corriente en días en que las relaciones pastorales y ministeriales son por afinidad o por interés, nos amas a todos nosotros, a toda esa iglesia, con todas nuestras falencias y errores. En el ministerio aglutinaste 30 personas aquí adelante, tan distintas, dispares, y con tanta gracia nos tomas de las manos. Pasa la pelota para junto hacer muchos goles, como iglesia para el reino de Dios. No solo comparte su tiempo, su vida, pero también la responsabilidad del micrófono, la alegría de estar en el altar y de servir. Gracias. Hace un buen tiempo yo le pregunté al pastor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y me respondiste, carcajeando, no, pero todo bien. Y fue cuando sentí del Señor, tienes que orar más por tu pastor. Porque sabemos que por detrás de toda empatía que traes, las cargas y desafíos en la familia y en el trabajo están ahí. Mismo que con mucha elegancia y discreción, quieras ahorrarnos la preocupación. Felicidades, pastor, no solamente por esa fecha, pero por la obra gloriosa que usted ha permitido que Dios haga en su vida. Por todos esos años y en consecuencia nosotros su rebaño, sus ovejas, también lo recibimos. Ni todos los churrascos, invitaciones y regalos que pudiéramos ofrecer podrían retribuir su entrega. Pero hoy que usted se permita recibir nuestro cariño, nuestra amistad, ser amado y querido por ese cuerpo que se llama Centro de Vida Cristiana El Faro. Sigue brillando, pastor, por él. Así nos alumbras el camino. Levantémonos, iglesia, y cantemos, que estamos muy contentos, muy contentos. Aleluya. Estamos contentos porque tú cumpliste. Aleluya. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga para papá. Que Dios te bendiga para papá. Que Dios te bendiga, pastor Rubén del alma. Y que seas feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga para papá. Que Dios te bendiga para papá. Que Dios te bendiga, pastor Rubén del alma. Y que seas feliz, muy feliz. Nuestro pastor Marquito ahora va a hacer una oración por nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Levante una de sus manos en señal de que como pueblo vamos a
pedirle al Señor que Dios bendiga a su siervo, que bendiga a nuestro pastor amado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Señor, por tu siervo amado, Señor. Porque para tu iglesia, Señor, es de grande y de tremenda bendición, Señor. Porque tú has levantado, Señor, a tu siervo, Señor, día a día, Señor, con tu gracia, con tu justicia y con tu amor, Señor. Padre, como un día le dijiste, Señor, de pequeño, que tú tomabas, Señor, su mano, Señor. Tu mano nunca se ha desprendido de él, Señor. En la adversidad, Señor, en las pruebas y en las luchas, tu mano estuvo con él, Señor. Y tú hasta aquí lo trajiste, Señor. Y le has dado gracia con tu pueblo, Señor. Y lo has bendecido, Señor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que en este nuevo año que tú le concedes, Señor, tú derrames bendición sobre bendición, gracia sobre gracia, Señor. La unción de tu Espíritu sobre la vida de tu siervo, Señor, de su familia, de sus hijos, Señor. Tú, Señor, levantes vallado, Señor, alrededor de él, Señor, y de su familia. Y lo guardes y lo cuides, Señor. Y seas celoso con él, lo protejas, Señor. Y tu sangre preciosa lo cuide, Señor. En cada mañana y en cada atardecer, Señor. Aun cuando él vaya al descanso, tú le des descanso y repongas, Señor, sobre su vida y sobre su familia, Señor, el descanso tuyo, Señor. Oramos, Señor, para que tú lo bendigas en la salud, Señor. Oramos para que tú lo hagas valiente, Señor, como fuerzas de búfalo sobre su vida, Señor. Gracias, Señor, y bendición para su vida, Señor. Es el deseo, Señor, de nosotros como la iglesia, Señor, Centro de Vida Cristiana El Faro, Señor. Lo bendecimos y pedimos tu bendición, tu cuidado, Señor, una vez más, Señor. Te damos gracias por su vida, porque es de tremenda bendición para cada uno de nosotros, Señor. Si contáramos cada uno, Señor, lo que nos ha bendecido, Señor, su consejo, Señor, su compañía, su amistad, Señor. Te damos gracias por él, Señor. Te damos gracias por su familia, por un año más de vida que tú lo regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muchas gracias. Es realmente para mí un honor sublime el que podamos estar juntos sirviendo al Señor en una iglesia tan preciosa que el Señor nos ha dado. Y ha sido su gracia y su misericordia, una honra inmerecida, ciertamente. Y realmente el mejor regalo que el Señor me ha dado es el poder estar junto con ustedes, servirle juntos, buscarle juntos, amarnos como nos amamos y poder ser luz, como dice su palabra. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y este año que viene el Señor nos permite amarnos mucho más, comprendernos sabiendo de que no somos perfectos, no somos iguales, pero que en esas diferencias el Señor ha querido que podamos bendecirnos los unos a los otros. Muchísimas gracias por su oración. De verdad que la necesitamos muchísimo. Y el Señor ha querido bendecirnos
de esta manera tan especial con el amor de cada uno de ustedes, que es tan importante para nosotros como familia pastoral. Muchísimas gracias. Permítame una oración antes de empezar a escudriñar la palabra. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu mano, Señor amado, de misericordia, de gracia, siempre, Señor, nos ha sostenido, Señor amado. Padre, una vez más, Señor amado, quiero entregarte mi vida, Señor amado, reconociendo, Señor, que sin ti nada soy, Señor amado, nada puedo hacer, Señor. Por eso, Señor, en esta hora yo te suplico una vez más, Señor, que seas tú, Señor amado, dándome gracias, Señor, delante de tu hermoso pueblo, tu amada novia, Señor, para que al exponer tu palabra yo pueda hacerlo, Señor, con todo temor y temblor, Señor, con denuedo como debo de hacerlo, Señor amado. Gracias, Señor, te damos. Y entregamos, Señor, este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5. Desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 5. Antes de empezar, permítame anunciar el título que hoy día nos va a ocupar para que podamos enfocarnos a leer aún desde la primera leída. Hoy día vamos a estudiar un tema que es muy intenso en la vida de cualquier persona y en la vida del creyente de manera significativa, que es la lepra espiritual. Y usted le va a decir al de al lado, lepra espiritual, para que hoy día podamos nosotros entender lo que significa en la palabra del Señor. Nosotros vamos a leer una porción de la Escritura que es una historia verídica que aconteció y que nos fue dejada como ejemplo, dice la palabra del Señor. Y en ese ejemplo nosotros vamos a encontrar esta verdad espiritual. Quiere decir, en un escenario natural vamos a ver graficado un tema espiritual. Es muy similar a la definición de las parábolas que utilizó el Señor Jesús. Pero esto no es una parábola, es una historia verídica, un escenario real que aconteció y que tiene un significado espiritual. Por eso fue dejado plasmado en la Escritura. Amén. Y para que no se nos desenfoque, dígale al lado, lepra espiritual. Es lo que vamos a tratar, no es al hermano que le está diciendo, ¿no? No vaya a pensar mal, hermano. Pavochi, no. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo,
pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que tenía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien?
Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos del profeta, de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aleluya, gloria a Dios. Este escenario que la palabra del Señor nos presenta, un escenario, les decía, muy singular, muy particular en la historia de Israel. Dice la palabra del Señor de que se encontraba este hombre, Naamán. Dice que era un hombre valiente en extremo, general del ejército de la nación siria, una nación en ese momento con un poder bélico importante, de tal manera que Naamán dice que era grande delante del rey de Siria, porque le había permitido el Señor ganar muchas batallas para él. De tal manera que Naamán se encontraba en un escenario de su vida, vamos a decir, en la cúspide de su vida. Como general del ejército, él se encontraba en una comunión, intimidad muy cercana con el rey de Siria. Pero dice la palabra del Señor, con todo lo que tenía Naamán, toda esa eminencia, toda esa valentía, dice, pero Naamán tenía lepra. La lepra en este tiempo en el que nosotros leemos hoy es una enfermedad compleja. En este tiempo era una enfermedad mortal, una enfermedad que no tenía cura. Era una persona que era declarada con lepra, estaba literalmente desahuciada a una muerte terrible en su condición. De tal manera que el general del ejército de Siria se encontraba ahora con esta enfermedad, esta lepra en su vida. Pero los comentaristas mencionan y dicen, este era un tema de Estado. ¿Qué quiere decir? Era un secreto de Estado en su momento. ¿Por qué? Porque era un tema estratégico para el pueblo sirio, para la nación siria, ya que su general, que el que comandaba las tropas y el que le daba aquella valentía a las tropas, ahora se encontraba en riesgo de muerte. Ellos como Estado habían intentado, como nación, como reino, habían intentado resolver el problema con todo lo que estaba a su alcance. Todo el poderío de Siria se había puesto a favor de Naamán para resolver la lepra, para poderla curar esa lepra. Habían traído los médicos más connotados del mundo conocido y no había ninguna solución. Ahora permítame decirle lo siguiente. Menciona la palabra del Señor que en una de las incursiones que había hecho el ejército sirio, habían tomado cautiva a una muchacha. Una muchacha que ahora estaba sirviendo en la casa de Naamán. Ella era israelita. Era sierva de la esposa de Naamán. Y dice la palabra del Señor que ella le dijo a su señora,
a la esposa de Naamán: si es que mi señor Naamán va a Israel, a Samaria, y busca a Eliseo, el profeta de Dios de Israel, entonces él lo sanará. Aquí viene un escenario muy intenso y empieza lo que vamos a tratar el día de hoy, que hemos titulado como lepra espiritual. Había un tema que se estaba también trabajando en la vida de Naamán en ese momento, que a la par de su lepra en su cuerpo era lo que consideramos la lepra espiritual. Un tema, mi amado hermano, que es el desafío de toda persona, de todo ser humano. Y es un desafío también de todo creyente, mi amado hermano. Y este desafío se llama el orgullo. Dígale al que está a su lado: el orgullo. Cuando una persona tiene problemas con el orgullo, esa persona, mi amado hermano, se encuentra espiritualmente con lepra, con una enfermedad espiritual terriblemente dañina, destructiva, altamente destructiva. Permítame describirlo de esta manera, mi amado hermano. Mire las estadísticas que le voy a dar. El 95% de los divorcios se producen por un problema de orgullo. ¿Qué es lo que acontece? Cuando una persona tiene orgullo, esa persona no puede perdonar ni pide perdón. De nuevo, mi amado hermano. A ver, vamos a definirlo ahí para que nosotros podamos entenderlo. El orgullo, mi amado hermano, es la expresión más alta de la egolatría. Quiere decir, es la manifestación de la egolatría. ¿Egolatría qué quiere decir? Amarse sobre todas las cosas. Voy a decirlo de nuevo. Cuando alguien se ama a sí mismo más que a todas las cosas, más que a Dios, entonces podemos decir: esta persona está con un problema de orgullo. ¿Por qué? Porque no va a poder, aunque Dios diga que perdone, va a decir: no voy a perdonar. Aunque Dios diga que yo perdone, no perdono. ¿Por qué? Porque está ahora enfrentando una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad se llama el orgullo. Es una pareja. Los poetas a veces escriben y dicen: y te vi partir, dice, sintiendo tanto amor. Y no supe si fue el orgullo o qué pasó. Y te vi partir, amándote así. ¿Sabe qué? Lo que está describiendo es: no quería que parta, no quería que se acabe, pero ese orgullo que tenía ahí en su corazón no le permitió pedir perdón y no le permitió perdonar. Esto va a acontecer en una relación de pareja, un esposo o una esposa. Esto va a acontecer en una relación de amistad. Dos amigos, dos amigas, dos familias amigas que no puedan discernir que están con un problema, con esta lepra. Esto va a destruir de una manera terrible esa amistad, esa relación, ese hogar donde entra el orgullo, mi amado hermano. Es como la lepra entrar en el cuerpo de una persona. Es altamente destructivo. Es totalmente corrosivo en la vida. Y esto va a destruir de una manera terrible. Naamán dice que era un hombre tremendamente valiente. Pero le voy a decir algo, mi amado hermano. Hay que ser más que valiente para enfrentarse al orgullo. Decía Salomón, ¿sabe qué? Hacía una comparación y decía: más grande es aquel, más grande que alguien que conquiste ciudades y reinos, es aquel que es capaz de conquistarse a sí mismo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Aquel que se puede enfrentar a su orgullo y puede sujetar, puede poder subyugar ese orgullo y quitarlo de su vida, entonces es mejor que haber conquistado todo el mundo. Porque el que no lo hace pierde su alma. Porque dice la palabra del Señor que aquel que no perdona tampoco será perdonado por el Señor. De tal manera que dice la palabra del Señor que Naamán llegó. Y llegó, dice, donde Eliseo.
Y Eliseo primero trató el problema del corazón de Naamán. Dice la palabra que le mandó un mensajero. No sé, podemos suponer que fue Jesse. Dice que salió el mensajero y le dice a Naamán, dice mi señor Eliseo. Pero yo quiero decirle algo, mi amado hermano. En aquel tiempo Eliseo, como vivían los profetas, vamos a graficarlo. Venía Naamán del palacio donde estaba el rey, de casas ostentosas donde él estaba viviendo como general del ejército, y ahora le tocó pararse y llegó a la casa de el hombre, el varón de Dios, dice la palabra del Señor. Está hablando de un hombre que había puesto su vida en las manos de Dios. Por eso dice Eliseo, le dice al rey de Israel, porque te rasgas los vestidos, que venga el sirio y sabrá que aquí hay un hombre de Dios, sabrá que aquí hay profeta de Dios, sabrá que aquí está el Dios, porque no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. ¿Sabe qué? Naamán ya había ido donde todos los dioses sirios, había pedido que los sanen de su lepra y ninguno había podido. De tal manera que el rey le dice, ve. Y el rey le manda una carta al rey de Israel y le dice, te estoy mandando a mi siervo. Y prácticamente si uno lo tradujera dice, te ordeno, porque si no vamos a pasar por encima de ustedes. Te ordeno que lo sanes. Te estoy mandando a mi siervo y te ordeno que lo sanes. Y entonces el rey de Israel dice que se rasgó las vestiduras y dijo, me está buscando guerra, está buscándonos pleito, nos van a invadir. ¿Acaso soy yo Dios para poder sanar a alguien de lepra? Eso era lo que estaba diciendo el rey. Y dice que cuando Eliseo le dice que venga, le mandaron las cartas. Y entonces, más o menos aproximadamente en el tipo de cambio de ese tiempo a este, lo que estaba llevando Naamán eran como $80,000. Entonces llegó Naamán. Permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Cuando yo le decía de que Naamán era su problema era un tema de estado, solamente lo sabían muy pocas personas. El orgullo de Naamán no le había permitido siquiera poder exponer su situación en la que estaba. De tal manera que él llegó vestido de general, con toda aquella indumentaria de poder, del símbolo del poder de su nación, con todo aquel orgullo, con toda aquella altivez, con toda aquella petulancia, llegó hasta la puerta de la tapera de Eliseo. Porque Eliseo vivía en una muy sencilla morada y vivienda. Y para que le entendamos más o menos, vamos a decir una tapera. Le decía yo, y salió Jesse, él estaba con su indumentaria de general del ejército. Y salió un mensajero de camisa blanca abierta hasta medio pecho, un pantaloncito blanco remangado hasta las canillas, de abarca. Me imagino así, alguien muy sencillo del pueblo. Y entonces salió y le dijo, dice mi señor que vaya y se bañe 7 veces. Casi le digo, vaya a bañarse, ¿no? 2 cosas, había que ser bien macho, porque venía con toda su comitiva el general del ejército de Siria. Pero Eliseo era bien macho, era un siervo de Dios, que no tenía temor de decir lo que tenía que decir. Y entonces le dijo, no, ni siquiera salió a hablar con Naamán. ¿El que estaba tratando? Estaba tratando el problema de su corazón. Había una lepra peor adentro de él, que era lo que Eliseo estaba queriendo resolver en el corazón de Naamán. ¿Sabe qué? Esta gráfica teológicamente de lo que estamos leyendo es una de las exposiciones de lo que es el evangelio de Jesucristo. Algo que no había entendido Israel en su momento. Israel no había entendido que Dios los eligió para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz de las naciones. Pero ellos decidieron callarse y quedarse con la bendición y creer que todos los demás tenían que morir irremisiblemente. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros como iglesia. Creemos que la bendición es solo para nosotros.
Vemos a nuestros amigos, familiares que se están muriendo de lepra y no hacemos nada. Pero ¿sabe qué? Aquella muchacha, valiente muchacha, más valiente que Naamán. ¿Sabe por qué? Porque ella tomó la decisión de perdonar a quienes la habían cautivado. La tenían cautiva y prisionera. Era sierva en la casa de Naamán. Y ella podía decir que se muera de lepra. No lo voy a perdonar. Me quitó a mi familia, me sacó de mi nación. No voy a perdonarlo, que se muera. Pero ¿sabe qué? Ella tenía un corazón más grande. Ella había tomado la decisión de perdonar. ¿Y sabe qué le dijo a la esposa de Naamán? Le dijo: sí, mi señor Naamán, va a Samaria y habla con el profeta. El Señor lo va a sanar. Lo va a sanar no solamente de la lepra que había en su cuerpo, sino la lepra que había en su corazón, en su espíritu, esa lepra espiritual. Aquel orgullo que estaba destruyendo por dentro a Naamán. Dice que cuando él llegó y salió este mensajero de Eliseo, y no salió Eliseo, llegó Naamán con todo su carruaje, con toda su imponencia, con todo el poderío de Siria. Una carta que venía del rey, venía con todas las credenciales. Era como un embajador llegando. Y entonces Eliseo lo mandó a Jesse. Yo imagino, no dice, mandó un mensajero, uno de los siervos de él, y sale y le dijo: don, dice Eliseo que vaya para el río y se bañe 7 veces en el Piraí. ¿Sabe qué? El Jordán es un río así también, no es cristalino. Yo me lo imagino, no lo he visto, parecido al Piraí. También dice que tiene sus temporadas de muy poca agua, parecido al Piraí. Que si uno quiere bañarse hasta la frente, se tiene que parar de cabeza. Y entonces lo mandó y le dijo: vaya a bañarse al Jordán. Por eso él dijo: en Siria no tenemos. Y él mencionó 2 ríos. Los teólogos tratan de ver qué ríos son hoy día. Unos ríos hermosos que hoy día se encuentran, suponen que son esos. Y él dice: ¿no son mejores estos ríos? Los ríos que tenemos nosotros no son ríos más hermosos, limpios, dice. Para él era un río sucio, el Jordán. Y entonces dice: me está mandando que me bañe en el Jordán. Pero yo le voy a decir cuál era el problema de Naamán, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Naamán, para meterse al río, tenía que sacarse su investidura de general. Él tenía que sacarse aquella ropa que estaba escondiendo su lepra, la lepra que tenía. Todavía no es que él estaba totalmente leproso, no. Estaba la enfermedad declarada, pero no era algo que era visible, lo tenían escondido, mencionan los teólogos. De tal manera que todavía él, con su investidura de general, lo podían ver como general nomás. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Por dentro él estaba por lepra. Su condición real era de leproso. Pero tenía que él le dijo: ¿sabes qué? Vas a tener que lavarte 7 veces en el Jordán. El problema más grande en Naamán es que tenía que sacarse la vestidura y seguramente mostrar aquellas heridas que ya estaba causando la lepra. Y cuando se estaba yendo, dice que la palabra del Señor, que Naamán dijo: ¿cómo? Yo pensé que él iba a salir a recibirme, que me iba a hacer una pleitesía. Mire ese orgullo, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Muchas veces se pierden matrimonios porque alguien no quiere torcer su orgullo, porque alguien no quiere retroceder, porque alguien no quiere decir: perdón, me equivoqué. Se rompen matrimonios, se rompen hogares, se destruyen familias, hijos, hijas. ¿Sabe por qué? Porque alguien no quiere reconocer que está en el error y dice: no me da la gana, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Por error, por orgullo, mi amado hermano. Ese orgullo que no nos deja tomar la decisión correcta. Predicábamos el anterior domingo y decíamos una expresión, una promesa hermosa de parte de Dios. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre,
y orare, dice, y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, yo voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Pero todo empieza, el primer paso es que nosotros podamos tener humildad, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Y humildad es ser capaz de reconocer que estoy equivocado. Se necesita ser valiente para reconocer que estoy equivocado. Se necesita ser valiente para pedir perdón. Se necesita ser valiente para perdonar. Se necesita ser valiente como padre para ir y decir: hijo querido, hijos queridos, hija querida, me equivoqué. Perdónenme. Y no ponga excusa, mi amado hermano. Porque en el momento en el que nosotros decimos: no, lo que pasa es que tu mamá me hace sufrir mucho, por eso yo hago lo que hago. No, mi amado hermano. Dígale: me equivoqué porque me equivoqué. No hay justificativo para lo que está pasando. Y sabe que, mi amado hermano, ese orgullo es una lepra espiritual. Porque no nos deja ni perdonar, ni pedir perdón. Yo les decía el anterior domingo, qué complicado es para nosotros, más como latinos todavía. Nos es complicado pedir perdón. Nos es complicado reconocer que nos hemos equivocado. Hay que personas que llegan hasta la muerte y no quieren torcer de decir: me equivoqué en mi vida, erré en el camino, pero ahora me arrepiento antes de irme al infierno. Prefieren irse al infierno y seguir parados en su misma posición. ¿Sabe por qué? Por orgullo. Muchos no se atreven a entregar sus vidas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando les estamos predicando, cuando se les comparte el evangelio, les dice: ¿sabe qué? Estás con lepra, pero Dios te puede sanar. El enemigo les hace recuerdo de sus amigos y entonces les tiemblan las choquizuelas y ya no tienen la valentía. ¿Sabe qué? Ese orgullo. Se sienten humillados de decir: ¿sabe qué? Yo necesito del Señor. Recuerdo, estaba hace muchos años, aún antes de Vladivostok, jovencito yo, recién empezando a trabajar. Estábamos en una reunión y supieron que yo era creyente, y una de las jefas, jovencita también, me dice: ¿sabe qué, Bubi? Me dice: yo respeto, me dice, no, su fe, lo que usted dice, pero ¿sabe qué? Yo pienso que ese tema del evangelio es para la gente débil. Es para la gente, me dice, flaca. Estoy hablando espiritualmente, que no tiene, me dice, personalidad, que no tiene carácter. Y yo la miré y le dije: sí, creo que tienes razón. Porque dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el que llega a los pies del Señor Jesucristo realmente es una persona pobre en espíritu, pero cuando llega a Él, en Él se vuelve, dice la palabra del Señor, más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Aquel día le dije: ¿sabe qué? Porque él me preguntó: ¿y usted por qué se convirtió? Yo me convertí de chico, le dije, de muy jovencito. ¿Y por qué? Me dijo: ¿qué pasó? Pues si usted era tan chico, por otros llegan, me dice, borracho por una parte, porque por muchos problemas. Y yo le dije: cuando yo me convertí, yo tenía un gran vacío en mi corazón. Permítame decir algo, a ver si lo puedo explicar de esta manera. Escuchaba a un motivador en una posición muy interesante que decía así, que él había tenido dos perspectivas: una que en su vida, en la que la vida no es un juego, pero dice: en la segunda parte de mi vida aprendí que tomé otra filosofía, que la vida es un juego, pero que tiene reglas. Y bueno, su papá le decía: la vida no es un juego. Eran de dos nacionalidades sus papás, el uno japonés, la mamá colombiana. Entonces el papá japonés le decía:
Hijo, la vida no es un juego. Y la mamá colombiana le decía, nosotros los latinos, ¿no? La vida es un juego, pero que tiene reglas. Y yo me puse a pensar, y me he querido quedar un poco con el japonés. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la vida no es un juego. Porque un juego, mi amado hermano, es la simulación de la vida. Un juego es una emulación de experiencias en la vida. ¿Qué quiere decir? Yo entro a un juego, empiezo a jugar algo y me hace experimentar escenarios de la vida real, pero que son una mentira, no son reales. A ver, se lo voy a explicar. Voy a hacer mi mejor intento. Cuando yo me convertí, o voy a decir, cuando entregué mi vida al Señor de una manera consciente, yo empecé a recibir la palabra del Señor a mis 6 años de edad. Hace 40 años. Mañana cumplo 46. Ya sé que varios estaban sumando a toda velocidad. También ya sé que algunos estaban diciendo, pensé que tenía más. Es nomás la traza que no me ayuda. A mis 6 años de edad empecé a escuchar la palabra del Señor. Y empecé a caminar. Ya cuando estaba a mis 10 años de edad, yo ya estaba con problemas serios. 10 años de edad. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, un 19 de agosto de 1984. Era un domingo en el que caía mi cumpleaños. ¿Sabe qué? Yo ya había experimentado, estaba, como yo había escuchado la palabra desde chicos, era como caminar con la luz y saber que yo estaba listo para la foto. ¿Sabe por qué yo tenía un problema? Que usted dirá, bueno, pero es una cuestión de muchachos, no, mi amado hermano. Así como un problema en muchachos se iba a seguir y se iba, cuando yo sea más grande, iba a tener la connotación de la edad en la que yo estaba. Y mi problema, por raro que a usted le parezca, mi problema eran los juegos. Por eso le decía yo, la vida no es un juego. ¿Sabe por qué? Porque los juegos te hacen simular lo que tú deberías experimentar en la vida. Voy a explicarlo ahora. ¿Sabe qué significa? Yo les decía en una de las prédicas anteriores, mencionábamos y decía la felicidad. La felicidad es aquella emoción que experimenta el ser humano de la satisfacción del deber cumplido. Entonces, un juego, mi amado hermano, no es otra cosa que simularte que tú estás cumpliendo tu deber. Estás como si estuvieras cumpliendo una meta. ¿Por qué son adictivos los juegos? Porque te proponen un desafío, un objetivo, una meta. ¿Por qué los niños se llama ludopatía? ¿Qué quiere decir eso? Es la adicción de los niños al juego, o de cualquier persona a los juegos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy jugando un juego, me hace experimentar. ¿Qué quiere decir? Mis neuronas no diferencian, se llama neuronas espejo, no diferencian la realidad del juego. Y entonces yo experimento una sensación de logro. Cuando yo gano un juego, siento que he logrado algo. Y mi cuerpo produce, no sé si es hormona, produce algo que se llama la serotonina, que le llaman, le dicen la hormona de la felicidad. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo, Dios nos ha diseñado así, para que cuando hacemos algo correctamente, yo la produzca y eso me motive a hacer eso correcto. Cuando yo como, por ejemplo, cuando una persona come, no yo solito, ¿no? Vaya todos digo mirándome, no. Cuando come usted y como yo, se produce serotonina. ¿Sabe por qué? Porque eso nos vuelve a llevar a comer, si no, no comeríamos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora volvamos al juego. Yo tenía 10 años. Y de alguna manera, con algunos amigos, empezamos a jugar juegos electrónicos, no en la casa. En ese tiempo no cualquier persona podía tener un juego en su casa. Eso era carísimo.
había que ir a los juegos electrónicos. Algunos le llamaban los tilines. Entonces usted entraba en ese juego y empezamos a jugar. Y a todos jugar. Obviamente limitados los juegos a los que hoy día son. Pero que quiero mencionarle, cada que ganábamos un juego, producía una sensación de logro. Hoy lo entiendo, en ese tiempo no lo entendía. Y acontecía lo siguiente. Yo recuerdo, mi papá no le entendía las marcas. Si él miraba un zapato Reebok y un Poppy, él me decía cuál es la diferencia. Y yo les trataba de explicar la cuestión de la marca. Y él me miraba y no me entendía. Entonces, si yo quería comprarme un Reebok, esa era la marca de mi tiempo. Entonces yo tenía que ahorrar. Entonces yo le echaba una ahorrada pues espectacular. Mi colegio se encontraba ahí donde es el Palacio de Justicia, ahí era mi colegio. Desde ahí yo me iba, yo vivía en Hamacas, barrio Hamacas, calle 8, 2 cuadras antes del Cuarto Anillo. Me iba caminando todos los días, no comía nada en el colegio. Y de ahí me iba caminando para ahorrarme todo lo que me daba mi papá. Y llegaba, le tiraba un mes, 2 meses ahorrando. Y cuando ya estaba cerca, yo digo el enemigo, porque desde niño el enemigo, hermano querido, nos quiere destruir. ¿Sabe qué? Yo parado, no me olvido nunca. Parado yo, esperando el micro. Y escuchaba, clink, 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 clink. Atrás de mí unos tilines se habían abierto. Yo reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de tilín, muere. No funcionó. Yo estaba de ida a comprarme los zapatos. Había ido a ver los zapatos. Me faltaba un poquingo. La culpa la tiene esa señora. No me quiso rebajar. Tenía que ahorrar que era una semana más y ya estaba de Reebok. Y era otro nivel. Es que en mi tiempo si no tenía Reebok estaba frito. Eso es broma. Pero hasta por ahí nomás. La verdad que es verdad. Y entonces... el año paraba afuera en los tilines y escuchaba el clink, 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 clink. Y mi bolsillo lleningo de mi platita, hermano. Y dije, yo voy a jugar una ficha. Porque antes yo me iba con plata como para una ficha, digamos, ¿no? Pero ese día yo tenía toda mi plata en el bolsillo. Y entonces me entré a los tilines. Y metí la primera ficha, yo era bueno para los juegos. Y entonces empecé a jugar. Y gané. Y entonces la serotonina me llenaba. Lleno de serotonina. Y de repente la máquina me ganó. Y yo dije, una ficha más. Una ficha más. Y una ficha más. Hermano querido, me fui a pie, ya no por ahorrar, sino porque estaba yesca. Me fui yesca. Y me sentí el hombre más miserable del mundo. O el niño, si usted quiere. Pero era algo verdad. Yo sabía, yo entendía de que esto era... ese día había perdido mi Reebok. Pero mañana iba a perder mi casa, iba a perder mi auto, iba a perder todo en los juegos. Es uno de los vicios más poderosos y terribles en esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está jugando y gana, se segrega esa serotonina. Y cuando pierde, se segrega adrenalina. Porque está perdiendo. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Yo perdí mi Reebok, otros perdieron sus casas. Pero sabe que yo sabía que yo iba,
que no tenía cómo enfrentar al enemigo. Me estaba llevando cautivo, pero cautivo. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Un día escuché una prédica como esta. Tuve que decirle a mi orgullo, tuve que doblegar mi orgullo, decir, sí, yo estoy con lepra. Sí necesito de Dios, estoy cautivo de esto, me va a destruir. Y tuve que entrar al Jordán, decir, Señor, yo quiero, Señor. Y aquel vacío que embargaba mi alma, el Señor se llevó. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Necesitamos enfrentarnos con el orgullo. Primero reconocerlo y decir, yo tengo un problema de orgullo, no estoy pudiendo reconocer. ¿Sabe qué? Voy a decirle algo. ¿Sabe cuál es el primer problema de la adicción? De los juegos, las drogas, el alcohol. ¿Sabe cuál es? El orgullo. Si usted habla con alguien que todavía está en el problema, ¿sabe qué piensa el drogadicto? Que puede controlar su problema. ¿Quiere que le diga algo? Es como Naamán. Cuando alguien está en las drogas y no es algo que esté visible, lo esconde. ¿Sabe por qué? Por orgullo lo esconde. Y su orgullo le dice, tú puedes controlar esta situación. Tú en realidad no eres adicto. Tú puedes controlar el escenario. Todo está bien. Sigue siendo general. ¿Sabe qué? Usted puede ser general, pero está con lepra. Y la lepra lo va a destruir. Pero Naamán tomó una buena decisión, dice la palabra. Sus consejeros le dijeron, mi señor, si no te hubiese dicho el profeta que hagas algo difícil, ¿no lo harías? Te pidió que te laves. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te pidió que te humilles. Te pidió que reconozcas que necesitas ayuda. Que no vas a poder solo. Que no vas a poder en tu matrimonio. No vas a poder en tu vida. No vas a poder como hijo. Estás en un problema y se te está viniendo por encima. Y él dice, sí, tienen razón. Dice que entró al Jordán. Y yo ahí me imagino tuvo que pelear con el enemigo. Porque cuando se sumergió la primera vez y salió, él se vio todavía con lepra. Y el enemigo le dijo, estás perdiendo tu tiempo. Ya no vayas a la iglesia, mira, seguís siendo el mismo. Va una y nada. Y él fue 2, fue 3. Y el enemigo le decía, no pasa nada. De aquí todavía vas a salir humillado. Ahora todo el mundo ya sabe de tu lepra. Ya todos vieron tus heridas. Será el comentario. Pero Naamán se sumergió 6, 7 veces. Y dice la palabra del Señor que su piel quedó limpia. Como la piel de un niño, dice. Y ahora aquí viene algo para temblar, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor que Jesse dijo, porque claro, vino Naamán, venía con $80,000. Y Naamán le dijo, estaba sano de algo que no tenía cura. Naamán no solo pagaría eso, pagaría todo lo que tenía si se iba a morir mañana. Y entonces le dijo, yo quiero darte y Eliseo le dice, naranja Fanta. Porque la salvación es gratuita. La salvación no se compra, mi amado hermano. La bendición de Dios no se compra. No está en venta. Y entonces se le dice, vive Jehová, que soy su siervo, que no voy a recibir la paga de lo que has recibido. Esto viene gratis. Viene por misericordia. ¿Sabes qué dijo Naamán? ¿Sabes qué? Ahora yo conozco, dijo, que no hay Dios sino solamente en Israel. Y desde ahora dijo, yo voy a sacrificar solamente al Señor.
Pero dice que Jesse estaba escuchando y dijo: Jesse, ay, le peló aquí Eliseo, pero yo lo compongo. Y dice que dejó que se vaya Naamán y lo alcanzó a unos kilómetros más allá. Y le dijo: han llegado dos de los hijos de los profetas de Efraín. Mentira. Me mandó mi señor. Mentira. ¿Cuánto recibió Jesse? Alrededor de unos $4,000. Por mi barrio le llaman viveza criolla. No haga viveza criolla, hermano. Y menos con el evangelio. La bendición de Dios no está, mi amado hermano, en venta. Nosotros no tenemos que pagar para que Dios nos bendiga. Dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted trae algo para el Señor, tiene que ser de amor en su corazón, de agradecimiento, sabiendo que aquí no hay intercambio, mi amado hermano. Me duele mucho cuando escucho a mis colegas que hay que poner para que Dios te bendiga. Déjeme decirle que no está en venta la bendición. Que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice la palabra del Señor: si alguien quiere dar, de conforme propuso en su corazón delante de Dios, con amor, no con dolor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice algo durísimo aquí la palabra del Señor. Dice que Jesse volvió donde Eliseo y le dice: Eliseo, ¿dónde estabas? Y él le dice: no salí a ninguna parte. Mentira. Le dijo: no estaba mi corazón contigo cuando el hombre bajó y te dio lo que te dio. Por lo tanto, le dice: la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. No sabemos de la descendencia de Jesse, pero está hablando de algo espiritual, mi amado hermano. Quiere que le diga algo. Cuando algo se está torciendo, ¿sabe cómo? ¿Cuál es el termómetro? El orgullo. Jesse terminó con lepra, mi amado hermano. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Todos los siervos de Dios que se han torcido, primero se llenaron de orgullo y su corazón quedó cautivo por el dinero. Y no supieron cuándo estaban blancos de lepra. Se necesita, mi amado hermano, valor para pedir perdón. Valor para perdonar también. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu escenario. Pero si tú has hoy día, si el Señor te ha mostrado que hay orgullo en tu corazón, este es el tiempo. Póngase de pie, por favor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque por tu misericordia estamos aquí, Señor amado. Así todos en oración, por favor. Con sus ojos cerrados. Quisiera darte la oportunidad esta mañana de que ahí donde te encuentras,
Si ves tu vida en cautiverio, si el orgullo no te ha dejado, si hoy tú puedes reconocer que necesitas de Dios, ahí donde estás tú puedas levantar tu mano y decir: Señor, yo necesito de ti. Dios está viendo tu mano. Cada mano que se está levantando, Dios la está mirando. Señor amado, te suplico tu perdón, Señor amado. Perdónanos, Señor. Lávanos, Señor amado. Y seremos más blancos que la blanca nieve, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, al orgullo en nuestro corazón. Para que humildemente nos acerquemos a ti, a pedir de tu misericordia, de tu favor, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.